Cuando los españoles llegaron a América, había unos 60 millones de indígenas. Un siglo después, quedaban menos de 7 millones. Millones de personas vivían allí desde hacía siglos. Había grandes civilizaciones como los mexicas en Mesoamérica o los incas en los Andes, además de cientos de pueblos y culturas diferentes repartidos por todo el continente. Los historiadores estiman que la población total de América en el momento del primer viaje de Cristóbal Colón estaba entre 60 y 70 millones de personas. Sin embargo, apenas un siglo después, esa población había caído de forma dramática. A comienzos del siglo XVII, muchos estudios demográficos calculan que quedaban solo entre 6 y 8 millones de indígenas en todo el continente. Eso significa que en aproximadamente 100 años desapareció alrededor del 80 al 90% de la población indígena de América. Pero surge una pregunta fundamental: ¿de qué murieron realmente tantos millones de personas? La imagen popular suele centrarse en las guerras de conquista. Soldados españoles enfrentándose a guerreros indígenas en grandes batallas. Sin embargo, cuando los historiadores analizan las cifras con detalle, descubren que la guerra explica solo una pequeña parte de la mortalidad total. La gran mayoría de las muertes tuvo una causa diferente: las enfermedades traídas desde Europa. Antes de 1492, el continente americano había estado aislado del resto del mundo durante miles de años. Eso significaba que muchas enfermedades comunes en Europa, Asia y África simplemente no existían en América. Entre ellas estaban la viruela, el sarampión, la gripe o el tifus. Cuando estas enfermedades llegaron al continente, los pueblos indígenas no tenían ninguna inmunidad natural contra ellas. En Europa, estas enfermedades llevaban siglos circulando y muchas personas sobrevivían tras haberlas pasado en la infancia. Pero en América era completamente distinto. La población nunca había estado expuesta a esos virus. El resultado fue devastador. Los estudios demográficos actuales estiman que entre el 85 y el 95% de las muertes indígenas durante el siglo XVI fueron causadas por epidemias. Esto convierte a las enfermedades en el factor principal del colapso demográfico que siguió al contacto entre Europa y América. Uno de los primeros ejemplos claros ocurrió en México en 1520, durante la conquista del Imperio Mexica. Ese año llegó una epidemia de viruela que se propagó rápidamente por toda la región. Las crónicas describen ciudades enteras afectadas por la enfermedad. Miles de personas se enfermaban al mismo tiempo y muchas morían en pocos días. Los historiadores estiman que solo esa epidemia pudo haber matado entre 5 y 8 millones de personas en Mesoamérica en muy poco tiempo. Algo parecido ocurrió en los Andes. Antes incluso de que Francisco Pizarro llegara al territorio del Imperio Inca, una epidemia de viruela ya se había extendido por la región. Esa enfermedad provocó la muerte del emperador inca Huayna Cápac y desencadenó una guerra civil entre sus herederos. Cuando los españoles llegaron en la década de 1530, el imperio ya estaba debilitado por esa crisis sanitaria y política. A lo largo del siglo XVI, se produjeron oleadas sucesivas de epidemias. Después de la viruela llegaron el sarampión, la gripe y otras enfermedades que se expandían rápidamente entre poblaciones que seguían sin tener inmunidad. Cada nueva epidemia volvía a reducir la población. En algunas regiones, las cifras fueron especialmente dramáticas. En el área de México Central, donde vivían unos 20 o 25 millones de personas antes de la llegada europea, la población cayó hasta aproximadamente 1 o 2 millones hacia finales del siglo XVI. Eso significa que en esa región desapareció alrededor del 90% de la población original. En los Andes ocurrió algo parecido. Las estimaciones más acertadas sitúan la población del Imperio Inca en torno a 10 o 12 millones de habitantes antes del contacto europeo. Un siglo después, esa cifra también se había reducido a apenas unos pocos millones. En conjunto, la mayor parte de las muertes se concentró en 3 grandes causas. La primera y más importante fueron las epidemias, responsables de aproximadamente 85 a 95% de las muertes. La segunda causa fue el colapso social y económico que siguió a esas epidemias. Cuando grandes partes de la población enfermaban al mismo tiempo, muchas comunidades quedaban sin agricultores, sin líderes y sin estructuras de organización. Eso provocaba hambrunas, desplazamientos de población y crisis sociales que también aumentaban la mortalidad. Algunos historiadores estiman que estos factores pudieron representar entre un 5 y un 10% de las muertes. La tercera causa fueron las guerras de conquista, aunque su impacto demográfico fue mucho menor en comparación con las epidemias. Las batallas entre conquistadores y pueblos indígenas existieron y en algunos casos fueron muy intensas, pero cuando se comparan las cifras, su peso en el total de muertes fue reducido.
Muchos estudios sitúan las muertes directas por guerra en entre un 2 y un 5% del total. Esto se debe en parte a que las fuerzas españolas que participaron en las conquistas eran relativamente pequeñas. En la expedición de Hernán Cortés, que inició la conquista del Imperio Mexica, había unos 500 o 600 soldados españoles. En la expedición de Francisco Pizarro, que capturó al emperador inca Atahualpa, había menos de 200 españoles. Además, en muchos conflictos participaron también grandes contingentes de aliados indígenas, que luchaban contra otros pueblos rivales. Por ejemplo, durante el asedio final de Tenochtitlán en 1521, junto a los españoles combatían decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos enemigos de los mexicas. Por eso, cuando los historiadores analizan las cifras globales del siglo XVI, concluyen que el enorme descenso de población en América fue principalmente el resultado de un fenómeno biológico y epidemiológico. El encuentro entre poblaciones que habían estado separadas durante milenios y que de repente comenzaron a compartir enfermedades para las que una de ellas no tenía defensas. En apenas 100 años, ese proceso transformó profundamente la demografía del continente. De los aproximadamente 60 o 70 millones de habitantes que había en América a finales del siglo XV, la población indígena se redujo a menos de 10 millones al comenzar el siglo XVII. Las cifras pueden variar según la región y según el estudio histórico que se consulte, pero la conclusión general es bastante clara. La mayor parte de las muertes se debieron a epidemias, mientras que las guerras y otros factores tuvieron un papel mucho menor en comparación. Y así, en solo un siglo, uno de los cambios demográficos más grandes de la historia transformó por completo la población del continente americano.